Cuanto más comas, más músculo vas a ganar. Esa es la lógica, ¿no? Come más, entrena duro y tu cuerpo hará el resto. Pero la fisiología dice lo contrario. Si estás haciendo un bulking agresivo, seguramente estés engordando, pensando que estás creciendo. Hoy vamos a desmontar una de las ideas más extendidas del fitness. Vamos a ver qué ocurre realmente en tu cuerpo cuando cruzas cierto límite calórico y te voy a dar el modelo que de verdad maximiza la ganancia de músculo sin taparte de grasa. Lo primero que necesitas entender es que tu cuerpo tiene un límite de construcción, no es infinito. Y ese límite no depende de cuánto comas, sino de cuánto estímulo le hayas dado. La síntesis de proteína muscular, que es el mecanismo real por el cual tu cuerpo fabrica tejido nuevo, está controlada por varias cosas. El estímulo que genera tu entrenamiento, la disponibilidad de aminoácidos, tu capacidad de recuperación y la señalización hormonal de tu cuerpo. Y aquí viene lo que casi nadie entiende. Si tu entrenamiento genera una señal de crecimiento equivalente a X, tu cuerpo solo puede construir X tejido. No X más 30%, no el doble. X. Puedes meter el doble de calorías, el triple, las que quieras, da igual. El techo lo pone el estímulo, no la comida. Piénsalo como una obra. Tienes 5 albañiles construyendo una casa. Para que no se queden parados, les traes 20 sacos de cemento al día. Todo perfecto. La obra avanza. Un día decides que la casa se construya mucho más rápido, así que le llevas 200 sacos de cemento en vez de 20. ¿Van a construir más rápido? No. Van a seguir al mismo ritmo, porque el cuello de botella no es el material, es la capacidad de trabajo. Las manos son las que son. Los sacos sobrantes se quedan ahí, acumulándose, ocupando espacio, estorbando. En tu cuerpo, esos sacos sobrantes no se quedan en un almacén, se convierten en grasa. El superávit calórico solo es útil hasta el punto en que cubre el crecimiento posible. Todo lo que va más allá tiene un destino claro, tejido adiposo. Y eso nos lleva a algo que probablemente no esperas. Porque lo grave no es solo que el exceso se almacene como grasa. Lo grave es que ese exceso empeora activamente tu capacidad de ganar músculo. Cuando mantienes un superávit agresivo durante semanas, tu cuerpo acelera la lipogénesis, que es básicamente el modo de almacenamiento de grasa a toda velocidad. Pero eso no es lo peor. Lo peor es lo que le pasa a la partición de nutrientes. La partición de nutrientes es la proporción de lo que comes que se dirige al músculo frente a lo que se dirige a grasa. Y cuando acumulas grasa corporal por encima de cierto punto, esa proporción se desploma. Aumenta la resistencia a la insulina, tu cuerpo se vuelve menos eficiente usando las calorías como combustible de crecimiento y más eficiente almacenándolas como grasa. Y para rematar, se reduce la sensibilidad anabólica. Tu cuerpo responde peor a la señal de crecimiento que genera tu entrenamiento. Esto destroza el mito de cuanto más coma, más creceré. La realidad es la opuesta. Cuanto más te alejas de tu porcentaje de grasa óptimo, peor es el entorno hormonal para construir músculo. Básicamente estás creando exactamente el escenario contrario al que necesitas. Y lo irónico es que lo haces pensando que estás haciendo lo correcto. Ahora bien, si el exceso no funciona, ¿cómo hay que comer realmente? Menos de lo que piensas. Bastante menos, de hecho. La evidencia apunta a que un superávit de entre el 5 y el 15% sobre tu mantenimiento calórico es suficiente para cubrir la construcción muscular máxima sin acumular grasa innecesaria. Para alguien que se mantiene con 2.500 calorías, esos son entre 150 y 400 calorías extras al día, así redondeando. No estamos hablando de banquetes, estamos hablando de un puñado de frutos secos, un par de plátanos o un yogur más. ¿Cómo se traduce esto a la báscula? Depende de tu nivel, porque cuanto más avanzado eres, menos músculo puedes construir. Si eres principiante y haces las cosas bien, puedes aspirar a subir entre un 1 y 1,5% de tu peso corporal al mes. Si ya eres intermedio, es decir, llevas un par de años entrenando duro, tu ritmo ideal baja entre un 0,5 y un 1% al mes. Y si eres avanzado, amigo mío, si eres avanzado, deberías darte por satisfecho subiendo entre un 0,25 y un 0,5% al mes. Y aquí hay un cambio de mentalidad fundamental. El objetivo de una fase de volumen no es ganar peso rápido. Ganar peso rápido es fácil para la mayoría de las personas, solo tienes que irte a comer hamburguesas. El objetivo es ganar la mayor proporción posible de músculo frente a grasa. Si la báscula sube 1 kilo al mes, pero el 80% es grasa, eso no es un buen volumen. Eso es engordar a lo loco y sin control. Esto conecta directamente con algo que repetimos mucho en este canal. El progreso real es el que puedes sostener, no el que aguantas 3 meses antes de necesitar una fase de definición de emergencia. Buscamos progresar de forma limpia, para no tener que pasarnos luego 6 meses sufriendo en definición. Pero queda una pregunta importante. Si la comida no es la variable principal de crecimiento muscular, ¿cuál es? Si este enfoque te está cambiando la forma de ver tu fase de volumen,
Dale a like porque lo que viene ahora es la pieza que la mayoría ignora y probablemente la más importante de todo el vídeo. La variable que realmente determina cuánto músculo puedes construir no es la dieta, es el entrenamiento. Y hay un error que también sucede. Gente que intenta compensar un mal entrenamiento comiendo más, como si las calorías pudieran hacer el trabajo que los músculos no están haciendo. El crecimiento muscular depende de la tensión mecánica que generas, de la progresión de cargas a lo largo del tiempo, del volumen efectivo que acumulas por grupo muscular, de lo cerca que llegas al fallo en tus series y la frecuencia con la que estimulas cada músculo durante la semana. Si alguna de esas variables falla, da igual cuánto comas. Las calorías extra no van a reparar un entrenamiento que no genere adaptación. Solo van a generar grasa con la ilusión de progreso. Y quiero que esto te quede grabado. La comida no crea músculo. La comida permite construir el músculo que el entrenamiento ha estimulado. Sin estímulo no hay construcción, solo almacenamiento. Y por muy bonito que sea el número de la báscula, si no viene acompañado de más fuerza y más rendimiento, es un espejismo. Entonces, ¿cómo sabes si lo estás haciendo bien? Hay varias señales que puedes monitorizar sin complicarte la vida para saber si tu superávit está en el punto correcto. Vas a medir 4 variables. La primera es el peso corporal. Obvio. Debe subir, sí, pero lentamente. Si sube más rápido de lo que corresponde a tu nivel, tienes un exceso que no te está sirviendo para nada productivo. Si una semana pesas 1 kilo más que la anterior, alerta roja. No has ganado 1 kilo de músculo en 7 días. Es fisiológicamente imposible. Es retención de líquidos, glucógeno y grasa. La segunda variable es el rendimiento en el gimnasio. Si estás progresando en cargas, haciendo más repeticiones con el mismo peso o mejorando tu control técnico, buena señal. Pero si el peso corporal sube y la fuerza se estanca semana tras semana, lo que estás ganando seguramente no es músculo, estás ganando grasa. La tercera variable son los cambios visuales, el espejo. Tienes que ser honesto contigo mismo. Si la cintura crece rápido, pierdes definición y el abdomen se pone más blando cada semana, tienes un problema de exceso calórico, no de falta de entrenamiento. Y por último, y para quitarle subjetividad al espejo, usamos la cuarta variable, las circunferencias clave. Mide cintura, pecho, muslo y brazo de forma regular. Si la cintura crece proporcionalmente más rápido que el resto, algo no cuadra. Estás alimentando tus flotadores, no tus bíceps. Así que la solución no es entrenar más abdominales, es reducir las calorías. Pero hay algo más detrás del bulking agresivo. Algo que no tiene nada que ver ni con la comida ni con el entrenamiento. Tiene que ver con la cabeza. La impaciencia es el primer motor. Queremos resultados ya. Y comer mucho da la sensación de estar haciendo algo grande, algo extremo. Algo que tiene que funcionar porque, por lo general, cuesta y se siente incómodo. Y más aún si eres una persona con poco apetito y que se sacia rápidamente. Después está la influencia del culturismo profesional. Vemos a tipos enormes que comen como bestias y lo adoptamos como verdad universal, sin tener en cuenta que muchos de estos atletas operan bajo farmacología que cambia completamente las reglas del juego. Lo que funciona para un cuerpo dopado no funciona igual para un cuerpo natural. No es el mismo deporte. Y aquí nos centramos en longevidad. Y por último está la creencia de que más sacrificio equivale a más resultados. Que si no sufres, no creces. Que si no estás comiendo hasta no poder más, no estás haciendo lo necesario. El resultado real de todo esto es un ciclo que se repite durante años. Bulk agresivo, acumulas mucha grasa, necesitas una definición larga y difícil de llevar, y durante esa definición pierdes parte del músculo que habías ganado y cuando terminas vuelves a empezar prácticamente desde el mismo sitio. Años girando en un círculo con un progreso neto mínimo. Digamos que no es una buena inversión para las personas que simplemente quieren cuidarse y mejorar su físico de manera natural. Ese no es nuestro enfoque. En Finersia no jugamos a corto plazo. ¿Cuál es la alternativa? Un modelo mucho menos espectacular, pero que funciona. Se resume en 3 cosas: superávit moderado, entrenamiento progresivo bien diseñado y tiempo. Eso es todo. Músculo ganado lentamente, grasa controlada en todo momento, fases de definición cortas porque no hay tanta grasa que eliminar y con cada ciclo un poco más de tejido muscular real que se queda contigo de forma permanente, sin rebotes, sin emergencias, sin empezar de cero cada 6 meses. El físico que ves en atletas naturales con años de entrenamiento no se construye con bulks salvajes. Se construye con años de superávit pequeños y entrenamiento consistente. No hay atajos, pero la buena noticia es que no hacen falta. Solo hace falta un sistema que funcione y la paciencia para dejarlo actuar. Así que la próxima vez que te plantees deberías comer más para crecer, quiero que cambies la pregunta. No te preguntes, ¿estoy comiendo lo suficiente? La pregunta correcta es, ¿he creado en el gimnasio el estímulo que justifique comer más? Porque si tu entrenamiento no exige crecimiento,
Tu cuerpo no va a construir músculo por muchas calorías que le des. Construye el estímulo primero y acompáñalo con la comida justa después. La comida apoya el proceso, no lo crea. Hoy hemos visto que la síntesis muscular tiene un techo que no depende de cuánto comas. Que el exceso calórico no solo genera grasa, sino que empeora tu capacidad de ganar músculo. Que el rango de superávit óptimo es mucho menor de lo que la mayoría cree. Que el entrenamiento es la variable que realmente determina cuánto puedes crecer. También hemos visto cómo puedes saber si estás en el punto correcto con indicadores simples. Por qué la psicología del más es mejor te atrapa en un ciclo improductivo. Y que el modelo que funciona a largo plazo es exactamente el opuesto al bulking agresivo. Así que espero que te haya servido. Soy Manu Nieto y esto ha sido Fitnersia. Si quieres más consejos sobre cómo entrenar de forma eficiente y sostenible, suscríbete para no perderte lo que viene. Nos vemos y hasta la próxima.